Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, de la carta a los Gálatas, el capítulo 1. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se trata de agradar a los hombres, ya no serían siervos de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mi padre. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero ni vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorifica a Dios por mí. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la palabra de Dios que hoy acabamos de leer, hoy de qué nos quiere decir la palabra de Dios para nuestra vida, hermanos. Hoy la palabra de Dios nos habla y nos menciona que tenemos que estar bien firmes en el lugar en el que nos encontramos. Que no nos dejemos engañar y que por medio de ese engaño nosotros tengamos que retirarnos de este lugar en el que nos encontramos. Porque en la actualidad, hermanos, en la actualidad que nos encontramos, hay muchísimas gentes que tratan de engañarnos. Y hay gente que logra engañar a gente y la hacen que se desvíen del camino en el que se encuentran. Y hoy Dios nos dice que tú y yo, hermanos, tenemos que mantenernos bien firmes en el lugar que nos encontramos. Porque el lugar en el que tú y yo nos encontramos es el lugar correcto en el que tenemos que seguir caminando. ¿Por qué es el correcto? Porque es el lugar en el que Dios ha elegido que tú y yo estemos. Y si Dios nos ha elegido y puesto en este lugar, quiere decir que es el lugar correcto que tenemos nosotros que seguir. Eso nos debe de llenar de fuerzas y de mucha fe para mantenernos firmes. Cuando alguien trate de engañarnos, cuando alguien trate de hacernos retirar del lugar en el que nos encontramos para supuestamente irnos a otro lugar. Porque ha pasado mucho, hermanos. Gente que estaba en este lugar se ha ido a otro lugar porque la han logrado convencer a base de engaños, utilizando desde luego la palabra de Dios, hermanos. Sí, utilizando la palabra de Dios. Evangelizan la palabra de Dios, pero no la evangelizan tal y como tiene que ser. La evangelizan a manera y conveniencia de lo que ellos creen. Fíjate bien, la evangelizan y la predican a manera de como ellos creen que es, cuando no es así. Nosotros, en cambio, hermanos, evangelizamos la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, que es muy diferente.
Cuando tú evangelizas la palabra de Dios a como Dios realmente lo dice y lo estipula, estás evangelizando lo que realmente Dios quiere que tú evangelices. ¿Y cómo saber si realmente están evangelizando lo que realmente Dios quiere que se evangelice? Se sabe por medio de la palabra. Y la primera clave que te voy a dar yo para que sepas realmente si realmente lo que están diciendo es tal y como Dios quiere que se evangelice y se diga su palabra, o si están evangelizando a manera de como ellos creen. Es muy simple. Casi siempre, cuando alguien te evangeliza de la palabra de Dios, hermanos, lo primero que sale a reducir después de que están hablando de la palabra de Dios, sale siempre a reducir a qué iglesia perteneces. Ojo con esto que te estoy diciendo, Siempre que están evangelizando o hablando de la palabra de Dios, siempre sale a reducir la palabra a qué iglesia perteneces o a qué religión perteneces. Cuando no se debería de mencionar eso, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que todos pertenecemos a la única iglesia estipulada por Dios, no por los hombres. Así como Pablo ahorita nos lo va a explicar en la lectura. Por Dios, no por los hombres. Dios ha estipulado la iglesia y le ha dado el nombre que es Cristo. La iglesia a la que tú y yo pertenecemos, hermanos, se llama Cristo. Y es la iglesia que ha puesto Dios para todos sus hijos, para todos aquellos que realmente creen en nuestro Señor Jesucristo y creen en nuestro Padre Dios Yahvé. Esa es la iglesia correcta. La iglesia se llama Cristo. En el mundo que nos encontramos, se oyen millones y millones de iglesias. Y muy pocas personas en el mundo reconocen que la iglesia a la que pertenecen es Cristo. Muy pocas personas, hermanos. Casi la mayoría de personas mencionan otros nombres de iglesias o de lugares donde se reúnen, pero no mencionan la iglesia de Cristo. Desde ahí te das cuenta que ya es una mentira como están evangelizando, aún aprovechándose de la palabra de Dios. Aún así, hermanos, porque yo me he encontrado con personas que cuando me sacan esa pregunta y me dicen, oiga, disculpe, usted es cristiano, es hermano, ¿verdad? Sí. ¿A qué iglesia usted pertenece? Y cuando les digo, yo pertenezco a la única iglesia que Dios ha estipulado y ha puesto para todos sus hijos y para todos aquellos que creen. Y esa iglesia se llama Cristo. Se quedan sorprendidos. Porque ellos esperan otras respuestas de otras iglesias que se mencionan en el mundo. Pero no, hermanos. Todas las demás iglesias que se mencionan en el mundo, hermanos, son iglesias estipuladas por hombres. Son iglesias estipuladas por hombres, utilizando, claro, desde luego, y lo afirmo, la palabra de Dios, sí, la utilizan para engañar a la gente. Desde ese momento engañan a la gente, hermanos, porque todos
los cristianos que creemos en Dios y creemos en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo, deberíamos todos de decir que la iglesia que pertenecemos se llama Cristo, porque es la iglesia que Dios ha estipulado para todos sus hijos. Y ese nombre viene en la Biblia. Se menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia. Se menciona que Cristo es todo el cuerpo y nosotros somos miembros de esa iglesia que es Cristo. Por eso es que la iglesia a la que pertenecemos se llama Cristo. Entonces hoy Dios nos va a hablar y nos va a mencionar porque Él quiere que nosotros estemos bien firmes en el lugar en el que estamos y que no nos dejemos engañar por nadie, aun cuando utilizan la palabra de Dios. Grábatelo, hermano. Esas personas que engañan a la gente utilizan la palabra de Dios, pero la utilizan a manera y conveniencia de como ellos creen, no de como Dios dice, que es la diferencia, y es como hoy Pablo nos lo va a relatar. Pongamos mucha atención. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, enviado no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Fíjate, desde ahí ya estamos empezando y nos está estipulando la palabra de Dios. Que nosotros somos enviados no por hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. No estamos enviados por hombres. Desde ahí hay que saber que nosotros estamos en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque así nos lo estipula la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está diciendo bien claramente que nosotros no hemos sido enviados por hombres a evangelizar ni a predicar. La palabra de Dios no. Nosotros hemos sido enviados, hermano. Eso nos debe llenar de alegría, de confianza, que estamos en el lugar correcto, en el lugar que Dios quiere. Fíjate, viene que Dios quiere que estemos, no los hombres. Dios, grábate. Dice, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, recibe tu hermano que estás escuchando y viendo este video. La palabra de Dios dice: recibe gracias y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, hermano. Recibe paz, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios: Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra condición, de nuestra mala condición presente. ¿Quién se entregó? Cristo Jesús. Cristo Jesús se entregó para arrancarnos, dice la palabra de Dios, de nuestra mala condición que teníamos. ¿Y cuál es la mala condición que teníamos, hermanos? Y que aún nos sigue achacando: el pecado. El pecado es la mala condición del ser humano, hermanos. Esa es la mala condición que tenemos todos los seres humanos del mundo, el pecado. Y por eso Jesús fue por lo que Él se entregó, dice la palabra de Dios. Él se entregó por nuestros pecados, para arrancarnos de nuestra mala condición presente. Esa mala condición, hermano, es el pecado. Y ese pecado que aún
en la actualidad nos sigue acosando aún a ti y a mí, hermanos, el pecado. Y es por lo que Jesús se entregó, para liberarnos. Entonces, si nosotros realmente nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, a Cristo Jesús, obedeciendo realmente lo que nuestro Padre y Dios nos dice por medio, fíjate, viene por medio de la Biblia, que es su palabra, nosotros seremos totalmente liberados del pecado. Y al ser liberados del pecado, hermano, quiere decir que estamos siendo santificados y purificados de nuestra alma, que es lo que a Dios le interesa, que nuestra alma esté limpia y purificada. Entonces quiere decir que si tú y yo nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la palabra de Dios, tal y como nos dice, nosotros seremos totalmente liberados de nuestros pecados. Y al ser liberados de nuestros pecados, hermanos, quiere decir que entonces quedaremos limpios y purificados de nuestra alma. Y eso quiere decir que entonces podremos estar viviendo para siempre y eternamente, pero ya ante la presencia de aquel que nos hizo, de aquel que nos formó y nos dio la vida, que es nuestro Padre y Dios Yahvé, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Fíjate, cumpliendo. Jesús cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad de nuestro Padre Dios Yahvé cuando mandó a Jesucristo a este mundo? La voluntad del Padre que le encomendó a nuestro Señor Jesucristo, el mandato principal que nuestro Padre Dios Yahvé le dio a nuestro Señor Jesucristo fue la salvación de la humanidad. Esa era la misión importante de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue obediente y logró nuestra liberación del pecado para podernos dar la vida eterna, hermanos. Eso es algo que nos debe de alegrar nuestra vida, nuestra alma, sabiendo que estamos en el lugar correcto, en el lugar que Dios quiere que estemos. ¿Y dónde quiere que estemos nuestro Padre Dios Yahvé? En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esa iglesia que puso Dios, no la puso los hombres. Todas las demás iglesias que tú oyes mencionar en la tierra son estipuladas y puestas por hombres, utilizando la palabra de Dios, y lo afirmo ante nuestro Padre Dios Yahvé, utilizando su palabra. Pero son estipuladas y puestas por hombres. Y la iglesia que Dios ha puesto y estipulada por Él para todos sus creyentes, para todos sus hijos, la iglesia se llama Cristo. Y es a la que tú y yo pertenecemos, hermanos. Sintámonos orgullosos que estamos en el lugar correcto, en el lugar que Dios quiere que estemos. Y por eso quiere que estemos bien firmes tú y yo en este lugar y no nos dejemos engañar por nadie. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Gloria a Él por los siglos de los siglos y eternamente. Amén. Gloria a nuestro Padre Dios Yahvé por los siglos de los siglos y eternamente y por siempre y para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende, hermanos, que ustedes estando en la iglesia de Cristo, abandonen la iglesia y se vayan a otra iglesia estipulada por hombres, que son las demás iglesias que rodean al mundo y que hemos oído mencionar, hermanos. Fíjate cómo es la palabra de Dios y cómo lo dice. En aquel entonces Pablo les dice y les reprende a toda aquella gente que él evangelizó y que aceptaron al Señor Jesucristo. Así nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos aceptado que estamos en el lugar correcto, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo le dice Pablo, dice, me sorprende
que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende que ustedes, hermanos, aceptando a nuestro Señor Jesucristo y aceptando que están en la iglesia correcta que Dios ha puesto, que se llama la iglesia, se llama Cristo, la abandonen para irse a otra iglesia, que es estipulada por hombres, utilizando, vuelvo a lo mismo, y que quede bien claro, utilizando la palabra de Dios. Porque sí, yo estoy de acuerdo que utilizan la palabra de Dios y que hablan de la palabra de Dios. Sí lo hablan, hermanos, sí, no te lo voy a discutir, claro que sí. Pero hablan a conveniencia de ellos, no a lo que Dios quiere. Porque si fuera lo que Dios quiere, no nombrarían el nombre de la iglesia que ellos mismos, fíjate, viene el nombre de la iglesia que ellos mismos le pusieron. No, nombrarían la iglesia que Dios ha puesto. Y esa iglesia se llama Cristo, hermanos. Desde ahí ya está mal el asunto. Eso sin contar otras y otras cosas que hacen. Pero bueno, sigue diciendo la palabra de Dios. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de darle vuelta al evangelio de Cristo. Fíjate bien, aquí te la voy a decir de otra manera muy diferente para que entendamos el contexto y la palabra que Dios dice. Aquí te podría decir yo, pero no hay otra iglesia excepto la de Cristo. No hay otra iglesia excepto la de Cristo. Solamente hay personas que tratan de darle vuelta a la iglesia de Cristo y le ponen el nombre de la iglesia que ellos mismos le han puesto. Ellos, el ser humano, el hombre que es polvo, el hombre que no es nada, hermanos. Sí, hermano, es cierto. El hombre es polvo. El hombre, dice la palabra de Dios, que no es nada. El que es todo es Dios. Nuestro Padre Dios ya ve, Él lo es todo, hermano. El hombre no es nada. Y aún así el hombre se ha dado autoridad para ponerle nombre al lugar que se reúnen, el nombre que ellos le ponen, basados en la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios. Pero no es así, porque Dios claramente ha dicho en su palabra que el único lugar que Él ha dejado en el que todos los cristianos y todos los que creen es la iglesia de Cristo. Así se llama la iglesia, Cristo, hermanos. Grábatelo en tu cabeza. Y es en la iglesia en la que nosotros estamos y pertenecemos. Por eso es cuando a mí me preguntan a qué iglesia perteneces, a la única iglesia que hay, a la única iglesia que Dios puso y se llama Cristo. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dice, pero no hay otra iglesia que la de Cristo. Solamente hay, fíjate bien, dice, pero no hay otra iglesia que la de Cristo. Pero sí hay personas que tratan de darle la vuelta a la iglesia de Cristo, llevándolas, engañándolas para otro lado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y siembran confusión entre ustedes. Ojo, cuando a un hermano le meten la confusión, está ya un poco complicado, hermanos. Porque sí dice la palabra de Dios, le siembran confusión entre ustedes. Cuidado, hermanos. Para que no nos siembren la confusión o la duda, porque la duda mata, hermanos. Sí, la duda mata. No dejes que en ti entre la duda. No, hermano. Tú mantente firme, sabiendo que estás en el lugar correcto, en el lugar que Dios quiere que estemos. Y Dios quiere que estemos y permanezcamos en su iglesia que Él ha dejado y que se llama Cristo.
Entonces no permitas que la confusión o siembren la duda en ti. Y para que no la siembren debemos de estar bien firmes. Y para estar bien firmes tenemos que estar pegados a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios Yahvé. ¿Por medio de qué? De su palabra. Acuérdate, hermanos, por medio de la palabra de mi Padre Dios Yahvé, que es la Biblia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Buena pregunta, hermano. Fíjate, Pablo en aquel entonces les dice a toda la gente, a ver, contéstenme ustedes, ¿con quién tratamos de conciliarnos o con quién tratamos de estar bien? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Tú con quién, hermano? ¿Con quién tratamos de conciliarnos y estar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Respóndete. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres, hermano? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Claro que no. Nosotros estamos solamente para agradar a Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que ha mandado, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque así está estipulado por la palabra de Dios y por Dios, no por los hombres. Que quede siempre bien claro. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Claro que no. Nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Por medio de aquel que ha mandado, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Si tratáramos de agradar a los hombres, ya no seríamos siervos de Cristo. ¿Te fijas? Si nosotros tratamos de agradar a los hombres, entonces ya no seríamos siervos de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú tratas de agradar a los hombres, hermanos, lo único que vas a conseguir es tu perdición. Sí, hermano. El hombre lleva a la perdición al hombre. Por eso también dice la palabra de Dios bien claro. Maldito aquel que confía en un hombre. Y si tú tratas de agradar a un hombre, quiere decir que estás confiando en un hombre, hermano. Y entonces la palabra de Dios que es maldito. ¿Por qué? Porque el hombre destruye al hombre. Sí, hermanos. Para nuestra mala suerte. Y si no, ve alrededor de tu mundo. ¿Quiénes están destruyendo el mundo? Los mismos hombres. ¿Por qué? Porque se dejan engañar ¿por quién? Por Satanás. Sí, hermano. Pero el hombre está destruyendo al hombre. Está destruyendo lo que Dios hizo para el hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para el hombre? El lugar en el que nos encontramos. El mundo en el que estamos, hermanos. La otra semana estábamos viendo en el video pasado que la palabra de Dios dice que Dios acondicionó la tierra para que el hombre la habitara. Fíjate bien, Dios, que es todo, acondicionó la tierra para que nosotros los seres humanos la habitáramos. Y desgraciadamente nosotros los seres humanos estamos destruyendo lo que Dios acondicionó para que nosotros pudiéramos habitar, que es la tierra. Y no nomás la tierra, también al ser humano, hermanos. Por eso te digo, por eso hoy la palabra de Dios te dice, ¿acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tú quieres y tratas de agradar a los hombres, hermanos, dice la palabra de Dios, si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque tratar de agradar a los hombres es la perdición del hombre. En cambio, el tratar de agradar a Dios por medio de Cristo es la salvación del hombre, hermano. Fíjate las dos cosas.
Si tú tratas de agradar a un hombre, hermano, estás perdido. Porque el hombre a lo único que te va a conducir va a ser a la muerte, a la destrucción. En cambio, si tratas de agradar a Dios por medio de Cristo, vas a conseguir la salvación. Pero eso ya depende de cada persona, lo que tú quieras decidir, hermanos. Aquí nomás la palabra de Dios te haga bien claro para que tú tomes la decisión. Dios hoy te dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios, hermano? ¿Con quién tratas de conciliarte? ¿Con quién tratas de estar bien, hermanos? ¿Con Dios o con los hombres? ¿O con quién debemos de estar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Hoy Dios te dice, y te dice, ¿acaso tenemos que agradar nosotros a los hombres? No, claro que no. Nosotros estamos para agradar a Dios por medio de aquel que ha mandado, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque sigue diciendo la palabra de Dios, si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Porque el agradar a los hombres es la destrucción. El agradar a Dios por medio de Cristo es la salvación, hermanos. Hoy Dios te habla de las dos cosas para que tú tomes tu decisión en tu vida. Tú, hermano. Porque por eso Dios nos da nuestra libertad. Dios nos habla y nos dice cómo debemos de ser. Pero de ti depende lo que tú quieras ser, hermano. Eso grábate. Por eso tenemos al único Dios, que a pesar de que tiene todo el poder del mundo, que tiene toda la autoridad del mundo, Él, a pesar de eso, te da tu libertad, hermano, para que tú elijas. Cosa que nosotros los hombres, cuando tenemos el poder, hermano, fíjate la diferencia, ¿eh? Cuando un hombre tiene el poder, no da la libertad a la gente, la hace esclava de él mismo. Y así pasó en el Viejo Testamento con el pueblo de Israel. Cuando tuvo poder, se esclavizó de gente por supuestamente el poder que tenía. Y Dios no, hermano. Dios es totalmente diferente, porque Dios quiere que tú lo ames de corazón. Y Dios te habla y te dice cómo debes seguir tu vida para bien tuyo, no para bien de Dios. Por eso te comparto. Dios, a pesar de que tiene todo el poder, Él te da tu libertad, hermanos. Es una gran cosa que debemos de ver nosotros. Por eso la palabra de Dios te habla y te dice y te comenta. Pero de ti depende lo que tú quieras hacer, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los evangelizamos no es doctrina de hombres. ¿Te fijas? El evangelio con el que nos evangeliza Dios no es doctrina de hombres, dice la palabra de Dios. Dice, no lo recibí de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo. Lo que tú has recibido del evangelio, hermano, no ha sido de hombres, ha sido de Dios por medio de su palabra, que es lo que nosotros día a día leemos, la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, Dios quiere que tú estés bien firmes y seguro en el lugar en el que te encuentras. Que en el lugar en el que tú te encuentras, hermano, es el lugar en el que Dios quiere que todos estemos. Siéntete orgulloso. No permitas que te engañen. No permitas que en ti metan la confusión. Porque si te logran meter la confusión mata, hermano. Sí, hermano. Cuando una persona está bien firme, la confusión no entra en él. Cuando una persona no está bien firme en lo que está y donde está, entra la confusión. ¿Y qué hace la confusión? La confusión mata, hermanos.
Y Dios no quiere que la confusión a ti te mate. Dios quiere que tú estés bien firmes realmente en el lugar en el que tú estás, hermano. Eso nos debe de llenar de una alegría y un gusto de seguir adelante, sabiendo que estamos en el lugar en el que Dios quiere que nosotros estemos, hermanos. Así de que entonces sintámonos alegres, hermanos. Y hay que mantenernos firmes en el lugar que estamos, mis hermanos. Porque el lugar en el que estamos en el lugar que Dios quiere que realmente estemos tú y yo, hermanos. Y con estas palabras nos despedimos, hermanos. Con estas palabras que Dios nos dice. ¿A quién tenemos que agradar? ¿A Dios o a los hombres, hermanos? Esa es la pregunta que hoy Dios te dice a ti, para que tú te la respondas, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, hermanos, que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, hermanos, porque al ponerla en práctica, primeramente estamos siendo obedientes a lo que Dios nos pide por medio de su palabra. Y al ser obedientes, hermanos, estamos dejando al hombre viejo para transformarnos en el hombre nuevo. En el hombre nuevo que Dios quiere que tú y yo seamos. Y ese hombre nuevo es en Cristo Jesús, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me retiro haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, mi Padre y Dios y verdadero Yahvé. Gracias, Padre hermoso, por la vida. Gracias, Padre hermoso, por los alimentos, por este techo. Pero sobre todo, gracias porque tú existes, Padre Yahvé. Quiero pedirte, papito hermoso, por toda esa gente que sufre en este mundo y que no debería de sufrir, Padre Dios Yahvé, porque tú nos mandaste a este mundo a que fuéramos felices, pero por la maldad que nos rodea en este mundo hay muchas personas que sufren, Padre Dios Yahvé, y pido por ellas para que tú, papito hermoso, las consueles, les abras los ojos, les tientes su corazón y vean y te reconozcan como el único y Dios verdadero que existe, como aquel que tiene el poder de transformar todo y de hacer todo nuevo. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos, Padre Dios Yahvé, alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, papito hermoso, porque reconocemos ante tu presencia y ante toda tu creación que tú eres el Dios verdadero, y por eso queremos alabarte, y por medio de esta alabanza queremos darte las gracias, reconociendo que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé.
escatimó hasta el final. Él se entregó y en la muerte fue por quien me amó. De tal manera me amó, sin forma que podré pagar el precio de su grande amor. Yo toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y la muerte fue por quien me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Te seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré,
Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente y corazón. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre y eternamente. Amén.